Bueno, ¿qué tal? Muy bienvenidos a la novena clase de Derecho Laboral de la Academia Jurídica Digital. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir desarrollando algunos principios del derecho laboral. En esta clase, bueno, como figura en la filmina, vamos a desarrollar el principio de no discriminación e igualdad de trato, el principio de equidad y el principio de justicia social, ¿sí? Vamos a ir brevemente al primer principio. ¿Sí? Como todas las clases, partimos siempre del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se lo dejo plasmado, ¿sí?, en la presente filmina. ¿Sí? En cuanto a este principio, vamos a decir que se encuentra básicamente también contenido, ¿no?, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, ¿sí?, de la Constitución Nacional, que básicamente consagra el principio de igualdad ante la ley y hace ilusión, ¿sí?, a la igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones. ¿Sí? Esa básicamente sería la premisa, hace alusión a la igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones. Entonces se extiende el plano salarial a través del texto, ¿no?, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece también acá el principio de igual remuneración por igual tarea. ¿Sí? Eh, Básicamente en la ley de contrato de trabajo hay distintos artículos, ¿no?, referidos a este principio, que comprenden la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, de religión, estado civil, ideas políticas, razones gremiales, edad, etcétera. Podemos citar acá, acá les pongo el artículo 17, el artículo 70, el artículo 72, 73, 81, 172, 187, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo. También, digamos, se puede hacer extensivo al aspecto físico y a la discapacidad, ¿sí? La ley 25.013, que fue derogada, ¿sí?, en ese aspecto por la ley 25.877 del 2004, había creado también la figura del despido obligatorio. ¿Sí? Eh, bueno, básicamente son los artículos que le había citado. Vamos a decir que además de las políticas activas, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo para combatir, ¿no?, la discriminación y la desigualdad en materia laboral, acá les cito también los convenios de la Organización Internacional 100, 111 y 100, perdón. Esto es importante que nos remitamos a estos textos. Con la reforma constitucional del 94 adquirieron, ¿no?, rango constitucional tratados sobre derechos humanos, ¿sí?, el artículo 75, inciso 22. Entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, que tenemos acá, lo citamos abajo, que prohíbe, ¿no?, la discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra condición social. Esto establecido en el artículo 1, ¿sí?, punto 1. También vamos a decir que va a prohibir la ley también conductas de discriminaciones arbitrarias, ¿no?, entre el personal, ¿sí?, ordenando que se otorgue igual trato en situaciones iguales, ¿sí?, pero no impide que el empleador otorgue un trato diferente en situaciones desiguales, ¿sí? Ojo, la empresa acá puede demostrar que el trato desigual alegado por el trabajador respondió a causas objetivas, no resultando arbitrario ni discriminatorio, ¿sí? Eh, Acá también el criterio, digamos, de otorgar igual trato a los trabajadores en igualdad de situaciones y la posibilidad, ¿no?, del empleador de premiar los méritos de un trabajador por encima, ¿no?, de la remuneración establecida en el convenio colectivo,
básicamente fue sostenido, ¿no?, por la Corte Suprema, y acá le cito un fallo relevante para este principio, que es el fallo Rato, Sixto y otros versus Productos Stani, Sociedad Anónima, del año 66, que luego incorporado el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, y posteriormente en el caso Fernández Estrella, ¿sí?, versus San Antonio Güemes, otro fallo también muy importante del año 88, ¿sí? Eh, Vamos a decir también que el artículo 17 bis, incorporado, incorporado eh, por la ley 26.592, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? Prevé que las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí misma se dan en la relación. Acá se lo cito al 17 bis. La norma reconoce la existencia de una disparidad negocial entre las partes, que es compensada por las normas protectoras de los derechos de los trabajadores. Aquí básicamente implica, ¿no?, el reconocimiento normativo del poder estatal para introducir desigualdades jurídicas como mecanismo de nivelación de la disparidad negocial, si se puede decir, existente entre las partes, ¿sí?, trabajador-empleador, de la relación jurídica contractual laboral. Eh, Aquí el artículo 95 de la ley 27.742, que es la ley base que incorpora mi ley, incorpora a la ley de contrato de trabajo el artículo 245 bis, que establece básicamente el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio, ¿sí? Acá se lo cito. Después es importante reverlo, tenerlo en cuenta, analizarlo, ¿sí? Vamos un poco acelerado porque hay que tratar de terminar de desarrollar el resto de del resto de los principios, ¿sí? Eh, bueno, eso sería con respecto a el principio de no discriminación e igualdad de trato. Acá básicamente, nuevamente les cito, ¿sí? Este es un video de internet, de YouTube, la explicación, ¿no?, del fallo Rato Sixto y otros productos Starny, S.A, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acá también abajo le pongo un link de explicación del fallo, por ahí a los que les cuesta un poquito interpretar los fallos, que es muy importante tenerlo en cuenta para ir realizando ya una articulación mucho más práctica con lo teórico que se aporta acá, ¿sí? Vamos a ver también el principio de equidad. Nuevamente les cito el 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? También obviamente el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que lo tenemos presente. Vamos a decir que este principio eh, lo vamos a conceptualizar como la justicia, ¿no?, del caso concreto, ¿sí?, la equidad. Básicamente este principio está consagrado en el artículo 11, ¿sí?, de la Ley de Contrato de Trabajo, resultando de trascendental importancia. Es un artículo muy importante, un principio muy importante, ya que evita el desamparo que podría generarse por la aplicación estricta y rigurosa de una norma cuando produzca una situación disvaliosa, ¿sí?, o no querida por el propio legislador. Al interpretar básicamente la norma usando como filtro el principio de equidad, se humaniza su aplicación y se corrigen claramente los resultados, ¿no?, injustos. La equidad posibilita que el juez, ante una solución disvaliosa en un caso concreto, por aplicación estricta de la norma, no se transforme en un esclavo de la letra de la ley, ¿sí? Esto es básicamente
un principio de aplicación, ¿no? Y apartándose así de su espíritu, ¿no? Para aplicar la letra. Esto quiere decir de que le da ese mínimo de libertad, ¿sí? Este principio como para aplicar este principio y no caer, como dice, en una esclavitud de la letra de la ley, ¿sí? Acá básicamente le cito el artículo 11 que dice, cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe, ¿sí? Aquí claramente, bueno, nos ilustra, ¿no? Esa eh, situación disvaliosa en la que puede caer, digamos, el trabajador, ¿sí? Ante si llega a ser un esclavo de la letra de la propia ley. Acá les da, como les digo, eh, le da a los jueces, ¿sí? Que también van a poder decidir conforme a los principios, ¿no? De la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Le da un margen de criterio, ¿sí? De libertad de decisión. Por último, tenemos el principio de justicia social, que básicamente también, como vimos en el artículo anterior, también está consagrado, ¿no? En el artículo 11, cuando establece que cuando una cuestión, nuevamente lo leemos, no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe, ¿sí? Básicamente se trata, ¿no? De un concepto amplio, consistente en dar a cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común, ¿sí? Aquí vamos a ver que se vincula, ¿no? Con la protección de la dignidad del trabajador eh, como persona humana plasmada esencialmente, ¿no? En el principio protectorio y en el plano colectivo con la libertad sindical, si se puede decir. Así que básicamente el artículo 11 nos enmarca tanto el principio de equidad como el principio de justicia social, ¿sí? Eh, bueno, en la próxima clase vamos a desarrollar los últimos tres principios, ¿sí? El principio de gratuidad, el principio de razonabilidad y el principio de progresividad, ya para culminar, culminar ya con los principios del derecho laboral. Así que, bueno, espero que les sirva, ¿sí? Esta explicación. Lean los artículos citados en las filminas, que es una articulación básica de todos estos principios para que tengamos en cuenta, vamos haciendo las conexiones pertinentes y bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.